Hola chiquillas de la construcción, esto es El Andamio, el podcast de el SINTEC, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, el Montaje Industrial y otros. Le damos la bienvenida a este séptimo episodio ya, con dos ilustrísimas también, invitados. Así que hacemos la cortina de invitación y de ahí entramos de lleno en el tema que vamos a tocar hoy. SINTEC y El Ciudadano presentan El Andamio, la realidad desde la obra. Somos El Andamio, el programa del SINTEC para las y los trabajadores de la construcción. ¡Vamos por más! Bueno, chiquillas, para poder contarles un poco el origen de nuestros invitados, vamos a hablar sobre el tema que nos aborda hoy día y que de una u otra manera tiene que ver mucho con lo que está en boga, principalmente en televisión y lo que se ha hablado mucho, ¿cierto?, en los centros de trabajo, también en ciertos estamentos gubernamentales, como también en la Cámara de Diputados y otros actores, digámoslo así, de relevancia dentro de la opinión pública, que han estado de una u otra manera tratando el tema de la ley 21.643 o la prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y también llamada, como estamos muy acostumbrados en Chile, en llamar a las leyes por nombres, digámoslo así, la ley Karim. ¿Vale? Bueno, para dar un poco de contexto, efectivamente, la ley Karim es una ley que se ha desarrollado, básicamente, vamos a entrar después ahí en la pregunta directa con nuestros invitados, pero se ha desarrollado básicamente en función de una trágica desenlace de un problema que se generó en un hospital en Chillán con una TENS, es cierto, de nombre Karim Salgado, ¿cierto? Salgado, en donde los diferentes tipos de opresiones y también de maltratos que sostuvieron durante mucho tiempo, su jefatura directamente con ella, la llevó al punto de inflexión de suicidarse y tomar una decisión tan brutal como esa. Entonces, después de este hecho lamentable, por supuesto, se viene a, de una u otra manera, desarrollar esta ley que permita, ¿cierto?, hasta lo que nos entendemos, y a eso es la invitación con ustedes, que nos permita poder mitigar estos riesgos, ¿cierto?, psicosociales o este tipo de acoso o de violencia en el trabajo. Bueno, para tratar este tema, hoy día tenemos, como les decía al principio, dos grandes invitados. Al lado mío está doña Yasmina Ruiz, quien es conductora. Clase A3, ¿cierto? De los splinters, de estos vehículos que trasladan a los trabajadores hacia los yacimientos mineros, ¿cierto? Pero además es delegada sindical nuestra allá en el yacimiento en Chañaral. En Chañaral, Barquito. De Salvador, en el Barquito. ¿Cómo está ahí, Yasmina? Súper bien, Cristian, muy agradecida por tu invitación y la invitación de SINTEC. Y démosle, conversemos del tema que es súper importante y atingente hoy día. Exactamente. Muchísimas gracias a ti también por venir. Y por otra parte, tenemos a don Sergio Santibáñez, quien es abogado de la UDEC, la gloriosa UDEC, ¿cierto? De Concepción, y jefe nacional de la Unidad de Derechos Fundamentales de la Dirección del Trabajo Nacional del Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Acá en Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos como Dirección del Trabajo de poder participar en estos espacios, que podamos discutir con el mundo sindical. Uno de nuestros principales objetivos como administración de la Dirección del Trabajo, así que muy contento de tu invitación. Muchísimas gracias también a ustedes por venir tú, en realidad, a vocerear, digamos así, ¿cierto? Un tema que está muy bullado y que vamos a entrar inmediatamente en terreno para poder conversar con respecto a esto. A ver, por dar un poco de contexto, y quiero partir contigo, Sergio, por dar un poco de contexto y en términos principalmente de lo que hablábamos del origen, ¿cierto? De lo que se entiende como la ley Karim. Antes de esto había también, ¿cierto?, una forma de detección de los riesgos psicosociales, ¿cierto? Y también había un esbozo de protocolo, ¿cierto? Antes de la promulgación, ahora en agosto, ¿cierto? De la puesta en marcha, digámoslo así, ahora en agosto de la ley Karim. ¿Tú nos podrías mostrar o comentar cuáles serían las diferencias entre lo que había anteriormente y lo que debe suceder ahora desde agosto en adelante? Sí, Cristian, mira, nosotros teníamos una legislación robusta
en términos concretos, en comparación con el resto de los países latinoamericanos, para la detección, la prevención del acoso laboral y el acoso sexual. Nuestro artículo 2 del Código del Trabajo ya lo regulaba. De hecho, desde el 2005 el acoso sexual ya estaba tipificado como un ilícito laboral, en el cual nos hacía a nosotros, como Dirección del Trabajo, un órgano facultado para su fiscalización, también para la investigación de estas conductas, y con la reforma de los derechos fundamentales del año 2008, esto ya se nos dio nuevas atribuciones como Dirección del Trabajo, y también se creó un procedimiento para poder reclamarlo judicialmente en tribunales. Ahora, dicho todo esto, en vista de los hechos, del desenlace que tú comentabas de la trabajadora, de la funcionaria de un hospital público, Karin Salgado, es que hay un problema que es mucho mayor a la regulación legal, ¿no? Porque los hechos seguían ocurriendo. Sabemos que el acoso laboral y el acoso sexual es una problemática muy relevante. Nuestros datos de la Dirección del Trabajo, pese a todo lo que existía antes de esta ley, entre el 2021 y el 2023 fueron casi 5.000 denuncias por acoso laboral, en el cual el 53-54% era de mujeres y el resto de hombres, por lo cual ahí podríamos entender que dentro del acoso laboral había alguna especie de simetría en la denuncia. Pero cuando nos íbamos a las denuncias por acoso sexual, nos dábamos cuenta que el 95% de las denuncias tenían como presunta víctima una mujer, por lo cual esta nueva ley, la denominada Ley Karin, viene a atajar varias cuestiones. Primero, a potenciar un aspecto muy relevante y establecerle nuevas obligaciones legales a las empresas para prevenir. Esta no es una ley que busque en la sanción la modificación legal, necesariamente. Por supuesto que tenemos nuevas atribuciones sancionatorias, pero coloca el principal foco en una serie de nuevas obligaciones que tiene que cumplir a modo de prevención la empresa. Entonces, lo que intenta hacer es una modificación en aspectos más bien culturales de cómo nosotros nos enfrentamos a estos fenómenos, cómo el acoso laboral está absolutamente normalizado, y la idea es que a través de el garrote, digamos, que es el poder del Estado, nosotros poder modificar en un ámbito privado, que es la relación laboral, poder modificar estas conductas tan arraigadas, ¿no? Como, al igual que el acoso sexual en algunos sectores productivos es una conducta absolutamente arraigada todavía, pese a que hay un cierto consenso en que evidentemente que hemos avanzado, ¿no? Como lo que era normal respecto del jefe con la secretaria hace 20 años, hoy día al menos tiene, producto de la sanción y los cambios culturales, tiene ya sigue ocurriendo, pero en silencio, digamos, en 4 paredes, que es algo que esta ley también reconoce, y tratamos de buscar las fórmulas de solución. Yo diría que la principal modificación a tu pregunta es, primero, coloca un nuevo estatuto muy grande de obligaciones para el empleador para la prevención. Protocolo, estudio de puesto de trabajo, estudio de riesgos psicosociales asociados a cada uno de los puestos de trabajo, etc. Por otro lado, modifica definiciones legales. El acoso laboral hoy día es mucho más. Antes exigía una reiteración de hechos para configurar un acoso laboral. Hoy día, sin quitarle gravedad, se exige que puede ser uno más. Acá hay que decirlo para no generar falsas expectativas. El criterio de la gravedad sigue siendo fundamental. O sea, un solo hecho puede ser acoso laboral. Por supuesto que lo puede ser. Pero si un día mi jefe no me saludó, claro, uno puede sentirse un poco mal, pero cuando uno va a ir a investigarlo, luego en tribunales, como van a razonar los tribunales, lo más probable es que diga, esto no es grave, porque igual te exige que te afecte, ¿no? Como una afectación. Entonces, eso yo diría que pueden ser los principales cambios, y yo creo que algo absolutamente lejano de lo legal, que es volver a colocar el tema sobre la mesa, ¿no? Renovar esta conversación ya a casi 20 años de la tipificación del acoso sexual, colocarlo sobre la mesa en un tiempo donde todos han dicho que estamos en una pandemia de salud mental, entonces, de salud psíquica. Entonces, ahí yo creo que una de las grandes virtudes de esta nueva ley es que coloca el tema de nuevo a discusión.
Y ahí es donde más importante que nosotros creemos que el mundo sindical, que debe ser los primeros fiscalizadores, ¿no? De que esta y otras leyes se cumplan. Claro. Genial. Oye, sí, y mira, y hablando un poco de eso, que guarda relación no solamente, como decías tú, de la tipificación en términos legales, sino que también de un elemento de sensación. ¿Ya? Sí. Lo digo de sensación, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros percibimos en terreno que este tema tan bullado, ¿cierto? O tan mediatizado, Sí, de una u sí. otra manera, ha tenido ciertos elementos. Ahí quiero saltar inmediatamente contigo, Yasmina, tú que estás en terreno Sí. todos los turnos. Coincido contigo. Eso, ¿cómo lo has visto tú? ¿Había un cambio antes de no sé, pues de julio ahora Sí, a agosto? increíblemente, ¿Y este sí, había un cambio en el sentido de la preocupación del empleador, ¿ya? Respecto del trato, de las relaciones con sus trabajadores, colaboradores, importante. Yo lo he notado y lamentablemente, bueno, que bien que la ley venga a hacer ese punto de inflexión, ¿cierto? Pero no hay ocupación del tema, porque es como ambiguo. Ellos hablan de plazos. Entonces yo como trabajadora común y corriente me pregunto, ¿qué pasa si sucede una vulneración de derechos? ¿Cuáles son? O sea, vamos a esperar que ellos terminen sus protocolos, sus plazos, su imaginario, porque yo no he leído hasta ahora plazos. Yo sé que la ley viene a aplicar desde el 1 de agosto y eso es lo que entiendo yo como trabajadora. Así es. Entonces, que tengo que esperar que el empleador haga su encuesta, cuestionario, protocolo y todo eso. Si me siento vulnerada, Claro. cuestiono eso, o sea, Sí. ¿cómo se hace? Lo podemos Porque en parte eso es parte de la sensación. Pero sí también, hay una ¿cierto? preocupación y hay un trato distinto. Y todos hablan. Claro. No, es que ahora no puedo hacer esto, Claro. es que no puedo decir esto, es que no cierra la puerta. Claro. Cosas que antes no sucedían. Entonces es importante. Oye, y ya entrando en materia, porque efectivamente guarda relación mucho con lo que se siente y con lo que sucede, Claro. ¿cierto? Sí. Hay una diferencia más o menos grande. Entonces, en términos de lo que debe suceder, ¿ya? Aquí hay varios actores, ¿cierto? Y hasta donde nosotros entendemos, y aquí por favor corrígenos si estamos equivocados, como organización digo yo, no solamente personalmente, Sí. hasta donde nosotros entendemos, muchos de los elementos que son medidos en el cuestionario de evaluación del ambiente laboral y salud mental de la suceso deben ser considerados dentro del ambiente o la evaluación del riesgo psicosocial Sí. en el protocolo. Sí. Sería como una primera instancia. ¿Nos podías como explicar por qué esta ligazón? Porque realmente el empresariado no lo entiende mucho así y las mutuales entendemos también, o los administradores, ¿cierto? Sí. del seguro tampoco tienen muy claro, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que le cuál es corresponde? el rol, exacto. Claro. Bueno, de lo que decía Yasmina, yo entiendo perfectamente, entendemos que efectivamente la ley entra a regir el 1 de agosto, ¿no? Desde ese momento es una ley exigible, es decir, si va un funcionario, un fiscalizador o cualquier trabajador realiza una denuncia, la Dirección del Trabajo, representada por sus inspecciones en cada una de las comunas y provincias, va a concurrir y si es que el empleador no tiene el protocolo de prevención del acoso laboral y sexual, va a ser multado, etcétera, etcétera. O sea, no hay ningún plazo para que el empleador Se excuse. se excuse para que no lo tenga, etcétera, etcétera. Naturalmente que la ley, al ser una ley nueva, hoy día todavía estamos actuando como Dirección del Trabajo de forma más bien reactiva, porque la cantidad de denuncias ha sido impresionante. O sea, como ya ahí donde uno dice, bueno, ustedes como sindicato de trabajadores saben el problema que tenemos como institución fiscalizadora de falta de dotación, etcétera. Como por lo tanto hemos tenido que reformular nuestro flujo, hemos tenido que reformular la institución a la interna de forma muy profunda para efecto de poder llegar a responder a la cantidad enorme de denuncias por acoso laboral y sexual. Entonces, naturalmente hoy día estamos respondiendo a las denuncias. Ya. En algún minuto cuando esto baje un poco podremos ir a fiscalizar de forma de oficio, ¿no? Como la labor que nosotros también realizamos, pero de momento estamos respondiendo así. Estamos respondiendo primero procesando las denuncias, investigándolas nosotros cuando los trabajadores, porque la ley establece la facultad,
la decisión en el trabajador o la trabajadora afectada de denunciar ante la inspección o ante la empresa, cuando denuncia ante la inspección, nosotros estamos ya investigando, ¿no? Estamos en ese proceso, se están multando en el caso de no contar con el protocolo, ¿no? Con las obligaciones que establece la ley a la empresa. Y naturalmente esto todavía no las fiscalizaciones duran 30 días hábiles, por lo tanto el próximo mes ya podríamos empezar a ver estos asuntos judicializados, o sea, la inspección yendo a tribunales en la defensa del trabajador o la trabajadora que nosotros hemos dicho que ha sido vulnerado, que ha sido acosado laboral o sexualmente. Respecto de tu pregunta, Cristian, que tiene que ver con el protocolo y por qué esta es una obligación que la empresa tiene que tomar. Acá hay un fundamento relevante para que el fundamento mismo de la ley. Y por eso está puesto el foco en la prevención. El fundamento es que nosotros nos desempeñamos probablemente más de la mitad de nuestra vida útil, digamos, más que útil, perdón, de nuestra vida activa, la desempeñamos en el lugar donde nosotros trabajamos, ¿no? Es donde desempeñamos la mayor parte de nuestra actividad diaria, en donde volcamos toda nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía, para la consecución del fin que la empresa tenga, porque la empresa en el contexto constitucional que vivimos y en el contexto del Código del Trabajo, bien sabe, heredado de la dictadura, del plan laboral, el empleador es el que define cuál es el objeto de la empresa, ¿no? Y el que administra la empresa, etc. Y eso, claro, genera lo que en el derecho del trabajo se llama teoría de los riesgos, que básicamente acá hay un contrato social establecido en la Constitución y en el Código del Trabajo que dice que el empleador es el que administra la empresa y el que se queda con los frutos del trabajo, ¿no? El trabajador recibe un salario, eso no es fruto del trabajo, no recibimos las ganancias como trabajadores, es la empresa la que la recibe, y eso está, digamos, consensuado socialmente a través de estos instrumentos. Claro. Pero como contrapartida, los trabajadores, las y los trabajadores, no nos podemos hacer parte en los riesgos de la empresa, ¿verdad? Ajá. Y administrar una empresa tiene riesgos. Claro. El empleador no puede decir que porque un mes le fue mal, no pudo pagar los sueldos. Claro. O sea, nosotros no, pero claro, los trabajadores no participan en los meses buenos, tampoco tienen que participar en los meses malos. Eso se llama teoría de los riesgos y que viene básicamente de esta facultad de administración de la empresa. La empresa, al lado de eso, tiene una obligación que es la de cuidar la vida, la salud, los derechos fundamentales, ¿no? La integridad física, psíquica, la honra, la vida privada, etcétera, del trabajador y la trabajadora cuando está, digamos, entre comillas, bajo la tuición del empleador, que es durante la relación laboral, esta hora en que el trabajador y la trabajadora pasa volcando su fuerza de trabajo para conseguir los propósitos que el empleador designa. Por lo tanto, por esa obligación que establece la ley, es que se hace mucho más necesario que se lo tomen en serio, y ahí es donde viene la ley, ¿no? Hace a decir, mira, ¿sabes qué? Este puesto de trabajo tiene este riesgo que es distinto a los riesgos de este otro puesto de trabajo, ¿no? Este puesto de trabajo, pongámoslos en un ejemplo gráfico como un supermercado, no es el mismo riesgo que tiene la cajera del que tiene el panadero, digamos, de la exposición a la violencia, por ejemplo, de clientes, de reponedores, de otros colegas, de la jefatura, etc. Naturalmente que tendrá que elaborar planes de contingencia, de evaluación de riesgo y aplicar medidas para minimizar el acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo de mayor fuerza respecto de la cajera que del panadero, porque como tú señalabas, la cajera tiene mayores riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, porque está expuesto a muchísimo más riesgo que el panadero. Eso hoy día no era una obligación legal propiamente tal.
menos con la fuerza que impone Ley Karin, y que es una de las grandes, yo diría, triunfos para la clase trabajadora que tiene esta ley. Claro. Una obligación que es vital para efectos de proteger el lugar de trabajo. Había nativo, por ejemplo, en minería, ¿no? Como Claro. todo lo que tiene que ver, o en el sector de la construcción, claro. Mayores obligaciones que tengan que ver con riesgos laborales, salud y seguridad en el trabajo, pero en la mayoría de los trabajos eso no ocurre, ¿no? En la mayoría de los sectores productivos eso no ocurre. Entonces, esta ley viene a complementar eso, una gran falencia que existía, a darle un nuevo estatus, también un estatus social, y que por lo demás el trabajador y la trabajadora, y eso es el mérito que conversábamos, hoy día lo tiene más claro que ayer. Claro. Está más instalado el tema. Exactamente. Sí. Entonces, y eso se da cuenta en la cantidad de denuncias que hemos recibido como dirección del trabajo, claro, la cantidad de denuncias que han habido a la interna de la empresa, etcétera. Claro. Oye, y en esa misma toma de conciencia que nos estás planteando tú, Sergio, y también pegándolo un poco con la experiencia que estás planteando tú, Yasmina, en tu trabajo allá en Chañaral, o lo que tú conoces de tus compañeros, ¿ciertos? También delegados de la organización, en otros puntos allá, ¿cuáles han sido como ante ustedes la evaluación de los riesgos psicosociales? ¿Han conversado sobre esto? ¿Ustedes tienen medianamente identificado dónde podrían eventualmente generarse mayores problemas? Bueno, ser autorreferente no es lo mejor, pero en mi caso como conductora, el nivel de riesgo es full. O sea, yo transporto 15 compañeros trabajadores durante 3 horas en general en el día, por rutas bastante complejas, ¿cierto? Y debería existir, creo yo. O sea, yo ya estoy acostumbrada, pero gente que viene recién llegando y que uno quisiera que viniera más mujeres a conducir o a la minería, debería existir para la función puntual eso, un protocolo específico, creo yo, algo así. Y siempre converso yo en lo personal con los compañeros que están en la faena misma, ¿cierto? Con sus galletas, soldando y todo eso. Entonces, yo más o menos tengo como ideas dónde se podrían presentar ciertos riesgos. ¿Cierto? Y más que nada es el sobreesfuerzo. Yo siento que es mucha pega y dura. Horario y físico, dicen. Mucho. Claro. Entonces ahí hay que ver cómo equilibramos eso y que no se vulneren sus derechos, y eso finalmente es el objetivo como delegada y de este sindicato. que se autodenomina sindicato de clase. Claro. Y además hay un tema porque efectivamente la ley viene a buscar regular y viene a regular un poco los trabajadores y las trabajadoras que no tienen un nivel de cobertura de una organización sindical. Exacto. Nosotros con suerte, o equilibrar un poquito la mesa. Tenemos la posibilidad y nuestros compañeros de que habemos personas, dirigentes sindicales como tú y como cientos nuestros por lo menos, que estamos ahí tratando de velar por esto, ¿me entendí? Claro. Pero un sinfín de, no sé, miles de trabajadores y trabajadoras que en realidad no tienen ningún tipo absolutamente nada. De protección, y eso es súper complejo. Mira, nosotros dentro del podcast en general siempre salimos a terreno. Salimos a terreno, vamos a las obras a buscar un poco como la opinión también de nuestras compañeras, de nuestros compañeros en terreno, un poco también como va a poner el contrapunto, ¿cierto?, de lo que estamos conversando acá y cuánto de eso saben efectivamente nuestros compañeros en terreno. Entonces ahora vamos a pasar a la nota, ¿ya? Vamos a escuchar a nuestros compañeros en terreno y vuelta de nuevo en el programa. Nos quedan dos preguntas bien importantes que hacer porque guarda relación con cómo vamos a aplicar este tema, ¿vale? Eso. Así que los invitamos a ver la nota. Muchísimas gracias por habernos atendido. Mi impresión después de que la ley Karin salió como ley, los trabajadores, yo creo que daba confianza para trabajar, para desenvolverse más en el puesto de trabajo. No es mi caso, pero sí puede que haya en otros casos de otros trabajadores que se hayan sentido pasado a llevar por algún supervisor o por algún mando. Y bueno, y esta ley lo respalda como trabajadores en el caso de que uno se siente presionado, se siente menoscabado o pasado a llevar en alguna labor, o humillado muchas veces también, ya que hay jefes que no tienen cierto liderazgo y creen que mandar y menospreciar al trabajador
es un hecho. Y eso que la ley ahora nos favorece y nos sentimos con la libertad de ¿cómo se llama esto? De tener esa fuerza ahora, es como un valor que nos dieron a los trabajadores para sentirnos más representados, más valorizados y que tenemos esa ley en nuestras manos pues, para valorizar nuestro trabajo y que no lo pasen a llevar. Al menos eso yo creo que es mi impresión de que salió esa ley, el beneficio que le dio al trabajador. Ya, mira, yo lo que he visto es que se ve más pensar en lo que se dice antes de actuar. Creo que ha ido paulatinamente mejorando el trato, las conductas, se está pensando más antes de tomar decisiones que pueden ser mal ejecutadas. Creo que esto va a ir lentamente, no va a ser de la noche a la mañana que funcione por completo, de un 100%. Siento que por ambas partes, trabajador, jefatura y jefatura de empleador, se han tomado mejores decisiones y se está pensando antes de equivocarse, de que ocurran cosas que pueden menoscabar a ambas posiciones, jefatura tanto como trabajadores. Yo creo que la cosa tiene que ir lentamente funcionando. Ya, pues chiquilla, ahí están las opiniones de los chiquillos y de las chiquillas en terreno y claro, efectivamente hay harto que tenemos que seguir avanzando con respecto al tema de cómo nos relacionamos en el trabajo, porque al fin del día guarda relación en cómo son los niveles y la calidad de relación que tenemos como sociedad. Eso se lleva posteriormente al trabajo, sin duda alguna, obviamente. Y ahí nos encontramos con cosas como la doble presencia, nos encontramos con problemas que son arrastrados muchas veces de otras dimensiones que no guardan relación en estricto rigor con el trabajo. Entonces, desde ese punto de vista queríamos conversar algunos aspectos que nos han dicho y nos han comentado algunos compañeros a nivel nacional en general. Son un poco, queremos volcar también un poco como las dudas que tienen, ¿cierto? Principalmente en dos elementos. Lo primero ya, la prevención, ¿cierto? Esta ley busca prevenir. Por tanto, esa prevención tiene que tener un protocolo, esto es un diseño de una forma en la cual vamos a enfrentar ciertos riesgos, ¿cierto? Detectados. Sí. ¿Quiénes y cómo? Y ahí es donde ha habido una discusión bien grande, porque muchos de los empresarios no están sumando o no hacen partícipe realmente a los trabajadores ni a las organizaciones sindicales directamente. Menos. O sea, claro, ellos nos tienen que informar, sí, lo que aplica el artículo, ¿cierto? Claro, yo te puedo preguntar a ti, tú me tienes que informar según lo que dice el Código de Trabajo. Sin embargo, el levantar los riesgos, ¿cierto? Necesita de una participación. Y hemos tenido problemas porque nos dicen primero, oye, ¿sabéis que no? Nosotros tenemos listo listas 21, entonces el SEAL no va. Eso yo no tengo que hacerlo porque yo ya tengo listas 21 y ya hice esta elevación. Y por otra parte, como no tenemos participación en el CDA, en este caso en el comité de aplicación del SEAL, tampoco tenemos vinculación posteriormente en este grupo que arma el protocolo y que eleva, ¿cierto?, los riesgos psicosociales, en donde está claramente definido quiénes deberán participar. Eso es la pregunta en lo concreto. ¿Cómo debiésemos armar este protocolo y quiénes debiesen participar? Porque hay otros actores que no hemos preguntado, pero en el trabajo, en estricto rigor. Sí. En todos los protocolos de prevención, nosotros lo que hemos instado es naturalmente a la participación del mundo sindical, de los trabajadores en general, ¿no? Representados pueden ser en su comité paritario, que es lo que existe con mayor presencia en la empresa en Chile. Porque como tú decías, la presencia sindical, ustedes tienen la suerte de estar cubiertos por una organización sindical que no es la suerte de los trabajadores en Chile. Los niveles de sindicalización con suerte sobrepasa mínimamente el 20%, lo cual es un problema, y es un problema en la aplicación, por ejemplo, de una ley como esta, y qué lugar ocupa el trabajador, la trabajadora, representado por sus organizaciones sindicales, en esta toma de decisiones. Nosotros lo que hemos hecho es instar a las empresas a que consideren el punto de vista de los trabajadores representados por sus organizaciones sindicales o comité paritario. Las obligaciones, no hay ninguna modificación en términos de obligaciones de participación de los trabajadores con esta ley. Entonces,
Naturalmente, luego vendrán las etapas de reformulación, de la formulación que puedan realizar el mundo sindical en cada una de las empresas o los trabajadores cuando se le entregue, ¿no?, el reglamento interno, porque este protocolo, y esto hay que entenderlo, forma parte integrante del reglamento interno de orden de higiene y seguridad. Por lo tanto, tiene que seguir el proceso de reforma de cualquier reforma, valga la redundancia, del reglamento interno, que implica el plazo de 30 días de pronunciamiento por parte de los trabajadores representados por sus organizaciones sindicales, que sería la instancia en que el mundo sindical y los trabajadores y las trabajadoras podrán dar su visión respecto de lo que la empresa construyó en esto previo. Y en eso hay 30 días, o sea, en eso hay 30 empresa, días. en conjunto con la mutualidad, en este caso, presentan este protocolo. Presentan el reglamento interno con el protocolo, con el ¿no? protocolo, Con el perfecto. protocolo incorporado. No han llegado al... Claro. Entonces, ahí lo que se señala la ley es que tiene, para que esto entre a regir propiamente tal, tienen que concurrir 30 días de puesta en disposición del mundo al mundo de los trabajadores de esa empresa para poder establecer los comentarios que tengan, etcétera, etcétera. Es como un feedback, digamos. Claro. Ya. Y ahí, si es que existe, se abre un proceso de 15 días de reformulaciones. Ok. Si es que existen los comentarios de los trabajadores. Ok. Si no, transcurridos los 30 días, eso ingresa como reglamento interno, o sea, entra a regir Reglamento. propiamente tal. Quizás por eso la empresa decían como lo de los plazos, ¿no? Porque como para poder interponerlo, tienen que transcurrir 30 días, pero naturalmente empezaba de que el reglamento del ministerio se dictó, que fue en julio, como que no calzaba en algunos aspectos los tiempos, pero eso fue subsanado. Claro. Y tenemos establecido esos plazos entonces. Así es. Ese es el lugar o el momento en que los trabajadores van a poder dar su opinión respecto de lo preventivo. No quiero no señalar, ahora que estamos tocando el tema sindical, de que los trabajadores sí tienen, que el sindicato sí tiene una función. Los trabajadores y las trabajadoras podrán denunciar representados por sus organizaciones sindicales. Ahora, la organización sindical requiere naturalmente el poder simple que le autorice a denunciar por un trabajador o una trabajadora. ¿Cómo ir a una conciliación? Una cosa así. O sea, no. Similar. No, denuncia podrá. El poder. Ah, claro. No, sí, el poder. Es lo mismo. Sí, como sí, una sí, conciliación. Exactamente. Cuando va a una conciliación, un poder simple en el cual yo, trabajadora, tanto, o porque lo que estamos recibiendo son muchas denuncias separadas de trabajadores respecto de un mismo tema, mismo empleador, mismo sujeto acosador, porque no sería acosador. Disculpa, está abierto ya en la página de la ET la denuncia. No, sí. O sea, se puede hacer online directamente. Sí, lo que pasa es que, claro, que se concentran muchas denuncias sobre una misma persona. Claro. Y eso quiere decir que no hay una relación o no hay una conversación de ese grupo de trabajadores para decir, ok, 10 personas señalan a mí. Ahí es donde nosotros hemos extrañado al mundo sindical, articulando, por ejemplo, esas denuncias. Entiendo. Cuando son 10, porque además son 10 denuncias distintas, con procesos de investigación distintos. O sea, sería mucho más fuerte, adquiriría mucha más fuerza y simpleza si fuera colectiva, claro que sí. Y ahí es donde el mundo sindical puede jugar un rol en esta ley, que es muy relevante. Yo creo que a sus bases señalarla, porque además también puede pasar que el miedo al despido, a las sanciones, etcétera, o incluso de un trabajador o una trabajadora que pasó un suceso muy traumático, que no quiere enfrentarse a él. Entonces ahí es donde tiene que estar su organización sindical para poder decir, mira, yo coloco el pecho a las balas ahora en la investigación, claro, etcétera, etcétera, y yo la llevo adelante, ¿no? Claro. Y claro, y patrocino. Así es. Oye, Yasmina, y con respecto a lo mismo, a la detección de esto de los riesgos, ¿cierto? Y cómo debiese ser. En tu caso particular como delegada, ¿tú has tenido relación con la construcción de esto? La Mutual han planteado algo, igual es una obra nueva, se está implementando, ¿cierto? Un proyecto nuevo, digámoslo así. ¿Cómo ha sido esa relación tuya ahí directamente con este protocolo? Bueno, me remito a lo anterior, que dije que sí ha habido un cambio, por lo menos un cambio comunicacional, por decirlo así. Si en el proyecto anterior, que yo estuve con la misma empresa, costaba que respondieran las solicitudes que yo hacía, hoy día me están respondiendo.
por sí o por no, pero inmediatamente. Entonces, no está ese ghosting que me pasaba. ¿Cachai? Nadie me entiende, yo llamando a Jorge, te llamo a ti, y empiezo ya como a pimponear. ¿Qué hacer? Como para obligar a la empresa, entre comillas, que se sienta a conversar con uno. Si lo que uno pretende es intermediar entre el trabajador que tiene miedo, mucho miedo, naturalmente, frente al empleador, que es duro. O sea, en el proyecto pasado era un empleador muy duro, muy política nazi en el trato con los viejitos. Reacio a conversar. Y sí, reacio a conversar, menos con una mujer. O sea, No, claro. por ningún caso. O sea, y hoy día no, porque hoy día ha cambiado la situación, porque usted decía que están preocupados, pero no ocupados, porque ellos se fijan sus plazos, dicen la mutual ya me tiene la minuta. O sea, ellos viven su mundo, todavía no entienden de qué se trata, creo yo, este tema, pero yo creo que vamos en el camino. Yo ya hice las preguntas puntuales, ya se votó en mi turno el comité paritario, los candidatos. Bueno. O sea, ya de vuelta ya vamos a tener comité paritario. Entonces ahí vamos ya paso a paso, avanzando. Y eso es importante. Súper bien. Buena. Oye, sí, yo quería entrar a un tema que es un poco complicado, creo yo. Y que guarda relación principalmente con los análisis que nosotros mismos a la interna como Comisión Nacional de Salud y Seguridad hemos hecho con respecto a cómo debiese operar o cuáles son, o vemos nosotros cuáles serían como las patas cojas, digamos. Claro. Y principalmente una es, y la vemos así, te le quiero preguntar directamente, en términos de la responsabilidad y el cómo se aborda, ¿cierto?, la responsabilidad de la mutualidad en toda esta pasada. Eso por una parte. Y por otra parte, para hacer las dos preguntas al tiro, y por otra parte, vemos de una u otra forma que hay una especie como de indefección, ¿cierto?, a la hora de que alguien, por ejemplo, hace una denuncia. ¿Cierto? Hay un plazo. Independiente de cuál vía tome, hay un plazo establecido y se llega a un punto en el cual se sanciona o no. Sí, ¿cierto? así es. Entonces, una vez generada la sanción, ponte tú, la denuncia es así, es correcta, es un nivel de riesgo medio, ponte tú, y hay una sanción de por medio, ¿cierto? Se separa, qué sé yo. Pero posteriormente a eso pasa el tiempo y cortan a esa persona o la despiden a esa persona. Entonces, ¿de qué manera entonces yo puedo resguardarme de que, si bien yo puedo denunciar porque me habilitan a poder hacerlo, las reacciones posteriores con el 161 que todos conocemos, necesidades de la empresa, en realidad no tiene ningún parangón, no me tomo sobre nada? Así es. Entonces, esas son las dos preguntas en general. El rol, ¿cierto?, de la mutual y cómo lo hacemos con el tema después de la denuncia. Sí. En términos generales, yo te voy a hablar muy en general del término de mutuales, porque entenderá, ahora uno habla como miembro de la dirección del trabajo, por lo tanto cada institución tiene su competencia. Como la Suceso es la que trata con mutuales, yo lo único que te puedo decir es que la mutual tiene un rol, ha jugado roles en lo que llevamos de la implementación de la ley. Y ustedes han visto los últimos días las mutuales hablando sobre esta derivación, porque nosotros derivamos mucho atención psicológica temprana como medida de resguardo de las denuncias de ley Karin. O sea, que la mutual se haga responsable y abarque naturalmente los riesgos, ya no los riesgos preventivos, y esto ya está ocurriendo, ya está afectado el trabajador y la trabajadora a través de la atención psicológica, que es algo que cada vez más cobra relevancia. Ese es el rol que nosotros hemos visto, que nosotros le hemos entregado como dirección del trabajo a la mutual. O sea, hemos derivado muchísimo para allá en ese aspecto. Yo sé que hay críticas, yo ahí no me puedo referir muy profundamente. Yo lo único que te puedo decir es que evidentemente cuando uno ve el porcentaje de denuncias o de calificaciones más bien de enfermedades como profesionales o comunes, etcétera, el porcentaje de enfermedades profesionales es muy muy menor al universo de denuncias, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver y cada una de los organismos administradores o mutualidades tienen porcentajes distintos, pero en general es que todos compartan que el porcentaje de rechazo a calificación de una enfermedad como profesional es gigante. Claro. Salvo la estatal, ¿no? La estatal se nota mucho el cambio pero bueno, muy pocas empresas están afiliadas también a la ISL. Claro. Entonces, ahí hay un problema. El pariente pobre, digamos. El pariente pobre, exactamente. Ahí hay un problema, pero vean la cifra. Yo no quiero dar ninguna cifra acá, pero véanlo porque es
abismante la diferencia y es muy fuerte el porcentaje de denuncias calificadas como comunes, cuando notoriamente hay riesgos psicosociales, hay eventos que podríamos calificar como acoso, etc. Lo importante acá, y esto que quede claro, que una denuncia sea calificada por la mutual o por cualquier organismo administrador como laboral o no laboral, eso no nos determina a nosotros como dirección del trabajo de que después digamos acá si hay acoso o no hay acoso. Entiendo. Podrá ser un dato de la causa, etcétera, pero la mayoría de las denuncias que nos llegan, que antes han pasado por las mutualidades, están calificadas como enfermedades comunes. Claro. Pero nosotros igual, teniendo claro el rol que juegan las mutualidades, nosotros en nuestra investigación nos hacemos nuestro propio convencimiento. Y podemos calificar que efectivamente acá hay acoso. Igualmente. O sea, a lo que voy, que esto tenerlo muy claro, la calificación de los organismos administradores de las mutualidades no determina lo que pase después en la dirección del trabajo. Perfecto. Tampoco en tribunales. Perfecto. Tampoco en tribunales. Son entidades autónomas. Autónomas. Y respecto a tu segunda pregunta, ahí hay un problema mucho más profundo. Ya. Que tiene que ver con un problema sistémico, que tiene que ver con un problema del plan laboral, con cómo nosotros hemos estructurado o reglamentado jurídicamente el trabajo en Chile. En Chile existe el despido libre, ¿ya? Algunos te dirán, pero ¿qué está diciendo este hombre? Porque el despido tiene que ser causado, ¿no? Claro. Sí, tiene que ser causado. Tú tienes que señalar en la carta de despido, tú no puedes llegar y decir ya está despedido, ¿no? Tienes que señalar en la carta de despido qué causal. ¿Por qué? Pero es un despido libre porque yo lo que estoy diciendo es que te puede salir más caro o más barato el despido. Ya. Te puede salir más caro como empleador. Si despides mal, te va a salir más caro. Claro. Te van a denunciar, lo que sea, ¿no? Claro. O te puede salir más barato el despido porque despediste bien. Pero en definitiva, la facultad de despido es del empleador y es libre. O sea, en cualquier minuto él te puede despedir. Y que después en tribunales se diga que tu despido fue malo, te darán el 30% de las necesidades de la empresa, pero todo el trabajo no vuelve. O sea, está despedido igualmente, ¿no? Como a diferencia de otras legislaciones en donde hay un mayor peso sindical, la española, etcétera, donde la reincorporación existe. O sea, como tú después claro. O sea, tú ganaste un juicio en donde te despidieron y te despidieron mal. Bueno, tú reingresas a la empresa. Claro. Te reintegras a la empresa. Entonces, eso incluido... Claro, acá no pasa. Entonces... Lo que tenemos en términos concretos es un despido libre y eso efectivamente, la posibilidad de despido con tal nivel de liberalidad le da una cintura al empleador para jugar mucho más libremente en la imposición de las condiciones laborales. Claro. ¿Por qué? Porque establece mayor miedo al trabajador y la trabajadora en que cualquier minuto puede ser despedido. Y efectivamente lo que se ha ocupado en este país es las necesidades de la empresa como un bolsillo de payaso del despido, ¿no? Y la sanción al despido por necesidad de la empresa es un recargo del 30% de la indemnización por año de servicio, que en la mayoría de los casos, en la realidad actual del trabajo, es que el trabajador tenga lo más 1 o 2 indemnizaciones por año de servicio. Con suerte, ¿no? Ya no es la realidad antigua del viejo que trabajaba toda su vida en la misma empresa y que no lo despedía porque eso sí que salía caro, ¿no? Como hoy día las empresas saben que tienen que acumular poquito año. Claro, ¿no? Ese es el negocio. Ese es el negocio. Rotar. Sí. Entonces, claro, y acá, esto... bueno, si un trabajador o trabajadora denuncia ante la inspección del trabajo, le asiste lo que se llama la garantía de indemnidad, que es el derecho a no ser víctima de represalia. Y en el caso de serlo, por ejemplo, de ser despedido después de haber denunciado, tener mayor indemnización. Claro. Seguimos hablando en términos económicos, pero es una indemnización que va entre 6 y 11 sueldos, lo cual no es menor. Claro. Y por ahí el empleador se la piensa un poco más. Antes de, va a apretar el botón. Así es. Sí. Chuta. Oye, chiquillos, chiquillas, primero que todo agradecerles profundamente que hayan venido. Ha sido súper aclaratorio, creo yo, para todos y para todas, el hecho de poder saber los atisbos, ¿cierto? Quedó mucho en tintero, porque todavía además tenemos que probar. Podemos sentarnos, ¿cierto?, a conversar otra vez. Claro, y tenemos que ver cómo va a funcionar esto también, lo que decías tú, esta avalancha de denuncias, ¿cierto? Lo que decías tú, la interpretación que se tiene, la sensación en el terreno. Entonces, es un tema que se va a seguir desarrollando. Nosotros, por nuestra parte, queremos agradecerles profundamente. Trajimos un regalito, mira. un presentito, sí, para que... Sin regalón.
Sintec regalón, sí. Eso es para usted. Gracias, compa. Eso es para usted. Muchas gracias, Cristian. Sí, Oye, un un gusto regalito. también. No, un gusto, Yasmina. Un gusto. Y a ustedes muchísimas gracias, agradecerles por sus conocimientos y por haber participado con No, nosotros. muchas gracias Genial. a usted y un gusto. Esperemos Cuando que se quieran. repita. Muchísimas gracias. Sí. Exacto. Oye, y un saludo para todos los chiquillos y chiquillas. Muchas Gracias por gracias. verlo, Hasta luego. gracias por llegar hasta el final del video. Póngale like. Eso. Y Dedito para compártalo, arriba. compártalo con sus compañeros para que aprendan esto también. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de El Andamio. Sintec Chile. Sintec y El Ciudadano presentan El Andamio, la realidad desde la obra. Somos El Andamio, el programa del Sintec para las y los trabajadores de la construcción. ¡Vamos por más!